¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa, entre mi cocina y mi lavadero. Todos saben que tengo montado este altar que día a día va creciendo, pero créanme que va creciendo con unidades que tengo acá en mi casa. O sea, no traje nada del taller, simplemente estuve revolviendo un poco el tapercito, que ya conocen muchos. Si bien quizás para algunas unidades no deberían formar parte y otros no se explican por qué no hay determinadas otras, pero bueno, quiero que sepan que esto es un altar provisorio. Ya vamos a desarrollar un altar definitivo que va a quedar en el canal, ya va a ser así. Tengo que ver varios ítems al momento de seleccionar las unidades, ya sea por aprecio, por historia, por calidad de la herramienta, por utilidad, por deseo de haberla adquirido. Bueno, en fin, un montón de factores que tienen que hacer obrar de filtro para determinadas unidades que por ahí no tengan que formar parte todavía de esto. Pero bueno, quiero que sepan que las unidades que más o menos hay acá representan a cada una de las marcas, al menos una unidad de cada una de ellas, de las que venimos conociendo, testeando, probando, utilizando en el canal desde los comienzos. Si bien desde ya las tenía mucho antes, pero bueno, con muchas de ellas fue como me conocieron. Algunos decían, para mostrar fierros viejos no muestres nada, otros decían, genio, ídolo, bueno, la historia de siempre. Quiero que sepan que lo que están viendo hace alrededor de un minuto y algo es un alicate de 6 pulgadas de la línea ZX o Six, marca que a mí me ha dado mucho gusto utilizar. Me considero uno de los primeros, no en mostrarlas, en usarlas. Dado que bueno, llegó al taller, ya saben cómo, de la mano de un distribuidor que la estaba promocionando en las ferreterías. Y bueno, compré un surtidito. Salteo esta, que es una Bullet, que forma parte obviamente de mi historia. Pero bueno, la pinza de esta marca favorita mía, tengo tres, las tres me han salido de la misma calidad. Iba a decir espectacular, pero muchos van a decir, todo te resulta espectacular a vos, todo te resulta espectacular. Bueno, para los que digan eso, llévense este paquete para Mendoza, es una de las mejores pinzas de punta plana o pico de pato que yo he utilizado. Si bien no tiene segmento de corte, bla 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 bla. Tenemos una Bullet de 6 pulgadas de la primera hora de Bullet, cuando no necesitaba dividir su calidad en Pro, Economy, bla bla. Estas son del año 90. La verdad que a mí me han dado un resultado bárbaro. De hecho, están conmigo desde esa época y créanme que no había para elegir. En esa época también está como exponente esta unidad de pinza de punta curva, que no se va a poder leer porque tuve que poner el flash, pero es una pincita de la marca Fimaco que comercializaba Carrefour. Obviamente, en representación de las francesas y de la marca Robust, está esta unidad de 6 pulgadas. Aprovecho y le respondo a ese amigo que cometí el error de no memorizar el nombre, pero preguntaba qué francesita de 6 pulgadas recomendaría o sugeriría yo para la compra. Bueno, las de Robust a mí me han dado muy buen resultado y las de Metz también. Para citar ejemplos que tengo acá, obviamente en el taller tengo muchos más. Martillito iba a decir, martillo bolita, bueno, de muy vieja data, muy vieja generación. Se podría decir que es el primo del guachincito,
la verdad. No sé si pertenece a la Forja Quintana, la verdad, eso siempre va a ser un intríngulis que quizás no sepa resolver o no sepa las características de uno sí de la Forja Quintana, porque esto venía con el nombre impreso en el cabo y se acabó, no traía otra situación. Después, bueno, en representación tenemos el mejor exponente de lo que fue una de las mejores marcas de industria nacional argentina, Inafor, pinza de 2 posiciones, bueno, ¿qué les voy a describir de Inafor? Tendría que haber más unidades de Inafor, obviamente. Esta es una de mis varias pinzas de 2 posiciones Inafor. Tengo varias, esta ha trabajado conmigo muchísimo, y ahí se desdoblan dos situaciones: el amor a la marca, el amor a esta unidad particularmente, dado que fue la primera que me pude comprar de este tipo y de esta marca, ¿no? Si bien ya venía con otras que he comprado, ya conocen la historia, en la calle Sarmiento, bueno, pero las tengo, a veces las muestro. No las puse por una cuestión de que ahora vamos a ver otras unidades que también son de 2 posiciones. Después, bueno, esta la tengo acá en casa, está en representación de todo el elenco Mombiso que tengo en mi tablero del taller, que a veces lo utilizo para despuntar el vicio. La otra vez hablaba con un amigo y me decía: Tano, tenés que ordenar ese tablero, ponerle una malla, un candado y cerrarlo y que nadie toque nada, porque la realidad es que yo utilizo otras unidades para trabajar. Bueno, esta es Mombiso, pinza de este tipo, más orientada a corte que otra cosa. Algunos podrán notar, quizás estoy flasheando, pero algunos podrán notar un cierto parecido en la anatomía con la Inco, multifunción para sentirse un semicheto. Obviamente le faltan todas esas funciones, pero es una pinza más bien orientada a corte. Tenemos un generoso segmento de corte y abajo tenemos otro. Esta pinza de punta, según el amigo, el mudo, es y corresponde a la marca Shiva de la década del 90. Bueno, a juzgar por los resultados y por el desempeño de la unidad, tendría que creerle que es una Shiva. Podría ser una genérica de muy buena calidad, podría ser. A mí me la vendió como Shiva, tengo varias unidades en esa situación, pero bueno, pinzas Shiva, o sea, alicate universal Shiva, tengo, y viene con su marca en el medio, en el pivote, ahí dice Shiva, y nada, es bastante marcada la diferencia entre estas unidades y las que vienen con eso. Pero podría ser un cambio de modelo, cuando ya la calidad se instauró, ya se asentó, con mucho orgullo marcaron Shiva en la unidad. Podría ser. Al lado, la infaltable, una de las 4 unidades que tengo, una incluso tiene hasta los grip rojos de Baco 231. Después, bueno, de la línea Crossman, pinza de 2 posiciones, espectacular. Esta pinza a mí me ha dado muy buen resultado y me encariñé muchísimo. Casi tanto como con la Biasoni de 2 posiciones, que para muchos salió mala, pero todos esos que se quejaron de que la Biasoni salió mala, llamaron a la fábrica, les mandaron otra y no le pidieron siquiera que devuelvan la anterior. Entonces, muchachos, no sé muy bien de qué se quejan, pero bueno. Lo mismo que hoy, se quejaba uno de los destornilladores Watfow. Está bien, si no te salieron como vos esperabas o como vengo yo probándolos y me vienen dando resultado, yo respeto tu opinión. En este canal se respetan todas las opiniones, pero entrar describiendo una herramienta con las palabras que vos la describiste, me parece que estás equivocado. Necesitas algo de más calidad.
Quizás no es el canal para vos, quizás no describo herramientas que a vos te sean útiles, pero bueno, el amigo Gregorio comentó lo que yo entraba a comentar, así que no tengo necesidad de seguir con ese tema. Esta la tengo, pero por una cuestión de aprecio. Sé que tiene muchos fanáticos, no es de mis favoritas, es de la marca Crescent, hace años que está conmigo. No es de mis favoritas, ni le tengo tanto cariño, pero bueno, ha sido funcional, ha trabajado, ha cumplido, no puedo decir nada. Después, más acá en el tiempo, en representación de otras unidades que tengo en el taller, pinza universal, pinza tramontina. Esta la compré hace poco, prácticamente la mostré cuando la estaba comprando, la compré en Coto. Corresponde al segmento Master, pero simplemente está en representación de la marca por todas las unidades que tengo y me han dado resultado. No quizás de Master, pero sí de Pro, y estamos hablando también de la Tramontina del 90. Bueno, qué decir de esta Inco, que fue una de las primeras que vino con esta anatomía y verdaderamente, bueno, me enamoró y donde puedo tengo una. Lo mismo que cuando salieron estas de la marca Metz, que quizás a muchos no dejó conforme, pero cuando Metz se decía francesa, marca francesa, fabricada y comercializada como francesa, daba muy buenos resultados, la verdad. A mí me ha sido funcional mucho tiempo. Llave estriada 10-12 en representación de algunas marcas, por ejemplo Tulsen. Esta, por ejemplo, es una Dicen Tool, que es de esas marcas que por ahí son poco conocidas, y bueno, está en representación de esas marcas que no le tenemos respeto, pero sí le agarramos cariño con el tiempo. Bueno, destornillador Vaco verde, no hay demasiado para agregar de eso. Sigo sosteniendo lo que dije, si encuentran destornilladores planos, cómprenlos todos, son buenísimos. Si encuentran destornilladores Phillips, que van a encontrar estos, los grandes, y Phillips, no los compren, o cómprenlos, pero no lo van a usar en nada, lo van a tener ahí porque simplemente no entran. Bueno, destornillador Bremen me ha dado un resultado espectacular, como muchas de las herramientas Bremen. DPH, ¿qué decir de DPH? O sea, más allá que en otros canales por ahí tiren un poco la bronca a DPH, pero para mí DPH, para mí y para tantos, ¿no? Es una de las mejores marcas de la Argentina en cuanto a destornilladores. Le fabricó destornilladores a Inafor. Yo tengo destornilladores Inafor que son DPH, o sea, le fabricó destornilladores a todo el mundo. A todo el mundo, bueno, a toda la industria nacional. Espectaculares. Los he visto ser utilizados hasta de cortafierro, barreta. He subido un video bueno, del taller de mi amigo, como lo agarraban a martillazos. Por suerte no era mi destornillador, porque si no, no quedaba uno, los rajaba todos. Mi primer juego de sondas, que no lo tengo en el tablero del taller tengo otros más funcionales, más nuevos, o sea, para poder trabajar. Pero bueno, este fue el primero que compré y quedó en casa para darle lugar, porque en el tablero ya no tengo más lugar. Lo saqué, lo traje y forma parte del altar. Tenemos en representación este mango de fuerza de muy antigua generación, muy antigua data. Observen el moleteado. A muchos les llamaba la atención cuando lo mostré por primera vez en Viejitas que Enamoran. Es de la marca CHG. Han estado comprando en Mercado Libre. Me han etiquetado varias veces, pero a mí Mercado Libre no me gusta. Me hubiese gustado comprar. Creo que había una llave crique dando vuelta, no les quiero mentir si era una llave crique o un mango de fuerza. En este momento no me acuerdo. Bueno, como ya dije, destornillador verde de Vaco, un DPH más.
tenemos allá atrás un celestal cuando querían imitar a Felo. Y bueno, hicieron esta unidad muy parecida a lo que era Felo en aquel momento. Tengan cuidado, tengo que tener cuidado porque esto movemos algo y se cae todo. Llaves PU en representación de todo el juego. En este caso está la 20, la 21, la 22 de nueva generación y la de 1 pulgada de aquellos años maravillosos. Una llavecita corta de 15 de la marca Ruhlmann, obviamente para que forme parte de este altar. Dado que Ruhlmann tengo el juego de llave combinada, destornilladores, algunos tubos, y me han dado buenos resultados, lo mismo que Eurotech, Ruhlmann, Bremen. Daría la sensación que eso también fue una santísima trinidad. Se incorporó delante de la McCarthy, la querida, apreciada, valorada llave francesa corta de apertura gigante, Jade Ver, no podía faltar por, no por antigüedad, sí por cariño a la unidad. La tengo acá, obviamente tengo otras para trabajar. Bueno, pinzas de punta de la década del 90, Stanley, ahí atrás guardadita, escondidita, pero bueno, forma parte del altar. Lo mismo que este jueguito de pinzas de punta de 4 de este jueguito de pinzas compuesto por una pinza de punta, un alicate, una pincita universal de 4 pulgadas y media de la marca Crossmaster. En este caso siento que han evolucionado con respecto a las Crossman. La verdad que a mí me da la sensación de que en este aspecto al menos evolucionaron. No así quizás en las pinzas de mayores medidas, ¿no? 7 pulgadas, 8 pulgadas, en fin. Bueno, el juego de tubos es todo Raselli, desde 1/4 hasta 1 pulgada y cuarto, atravesando por 1 pulgada 3/16, o sea, todo. Después tenemos las manijas correspondientes al juego Raselli, algunas llaves de 2 bocas, de Baco UD y también obviamente Inafor en representación del juego. Raselli no puede faltar en el altar, va a haber muchas más cosas de Raselli. No se olviden que tengo que traer herramientas del taller que tenemos con Jorgito, tengo que traer herramientas del tallercito, o sea, tengo que ver qué hago con todo, pero créanme que le vamos a dar un orden y muchas de esas unidades también van a formar parte del altar. La francesa es una Irimo en su mejor época, es una de las 2 unidades que compré en su primera época, después vino una segunda y una tercera. En la segunda época vino con mucho juego, después ya eso lo han corregido y ahora es más o menos digna. Tenemos el destornillador Inco, del cual me enamoré y lo compré, me acuerdo ese día, esa mañana, que salía a comprar unos materiales y lo vi en la bulonera y bueno, no me pude resistir. Y ayer probé la segunda unidad que me compré de este, que la varilla es verdaderamente pasante, no es necesario que lo corten, llega hasta arriba, lo probé con corriente. Por eso no lo sugiero para electricidad, si bien yo lo uso y no tengo drama, pero bueno, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Una de mis favoritas, pinza de 2 posiciones de actualidad, en 6 pulgadas, Crossmaster, la verdad, en ese caso y en esa unidad están muy bien. Bueno, como todo altar, tenemos al Señor la Muerte, el Señor de la Casa. La verdad, soy devoto e hijo de este santo al cual quiero, aprecio y respeto. Pico del Oro, aislada a 1000 volt, Watfow, historia especial conmigo, se ha perdido en la calle, la he recuperado.
casi sin querer, queriéndola encontrar, pero no teniendo esperanzas de que eso ocurra. Allá atrás vemos una llave manija, representa el juego de tubos, creo que era el Baco 152 que venía en la caja roja, venía en milímetros o en pulgadas, en el caso mío lo compré en milímetros. Bueno, como dije, la pico del oro, las pinzas, permiso mi señor, las pinzas para sentirme un semicheto, pinza de 8 pulgadas Inco y pinza de puntas Inco de acción compuesta. La verdad, las dos muy buenas o relativamente aceptables, son para sentirse un semicheto, pero para sentirse, no para hacerlo. Las he probado tímidamente, dado que las que tengo en el taller son funcionales y estas son unidades que les tengo cierto aprecio porque una me la recomendó el amigo Miguel y la otra la compré en la ferretería del viejito, que de a poco se está generando una especie de, no digo amistad, pero una especie de respeto del uno al otro, dado que todos los domingos, cuando me agarra el bajón dominguero, sé que me espera y bueno, de paso me compro alguna herramientita que tiene dando vueltas. Creo que el domingo que no vaya se va a preocupar. Esto ya viene pasando hace un mes y medio. Bueno, ahí tenemos la cinta de nuestro santo y este es el altar en paneo general por el momento. Unidades representativas que tengo en mi casa. Esto hay que pulirlo, mejorarlo, darle un orden, darle una cronología, en fin, poner blancos sobre negros, claros sobre oscuros, sobre determinadas unidades que deben formar parte y otras no. Los tubos, como dije, son todos Raselli, los de la escala de 1/4 a 1,25 pulgadas. Este es el juego chiquito. Tengo el juego que viene en pulgadas, milímetros, con llave manija, mango de fuerza largo. En este caso tenemos un mango de fuerza corto y bueno, ese es Baco. Está metido en la caja por Baco. Tenemos la llave Cricket Raselli y la 715 de Baco ahí a la espera de ser reparada. Tenemos la cruceta Raselli, obviamente, forma parte del juego, el mango deslizante de Raselli y el mango deslizante de Inafor. Después, bueno, hay unidades de varias marcas, hay de Bremen, por ejemplo. Así que bueno, gente, quería mostrarles cómo está el altar hoy. Así que nada, lo vamos a ampliar, lo vamos a mejorar y los dejo con este paneíto preparando la charlita que seguramente se va a ver tarde, pero va a estar. Les mando un saludo, espero que estén bien y nada. Cualquier idea, cualquier sugerencia, sé que no puede faltar la Stanley doble cremallera, 7 posiciones, la Baco 71, la Baco 224. Esas son unidades que no van a faltar obviamente. Bueno, déjenme pensar qué otra unidad característica, pero bueno, la Irimo 303 podría ir también, una de las Irimos 303. Lo que sí, al formar parte de un altar ya son unidades que no se van a tocar. Así que bueno, hay que pensar bien. Tengo una 142 para poner, así que vamos a pensar eso y nada. Les mando un saludo. Me dio un mazazo. No me hizo llorar ni nada, no soy una maricona. Pero en su momento me dolió, no les voy a mentir. Para los que comentan que Panchejo, Pan Triste estuvo en México, está perfecto, espero que haya tenido un buen viaje. La verdad no me despierta ni nada que haya ido a México. Me quieren hacer o me quieren meter en la cabeza que fue por intermedio de otra persona, que también a veces hay chapa chapa en el canal. No me preocupa, no me interesa, me da lo mismo. Estaría bueno que si la idea de ese viaje era llevar
algún exponente que sepa o alguna persona que pueda representar un poco mejor técnicamente a la Argentina. La verdad no sé cuál fue la finalidad del viaje, tampoco me importa demasiado y no creo que a la gente que lo patrocine le importa lo que piensa el Tano y la Aqua. No, no soy tan importante, obviamente. Pero bueno, creo que como exponente de una persona que, o representante de las personas que estuvimos, cursamos, luchamos en una escuela técnica sin ningún apoyo de nadie, nos recibimos y adquirimos conocimientos y bueno, verdaderamente no llevaron el mejor exponente para testear una herramienta, para probar. Quizás sí llevaron al más comerciante, al que más visualizaciones tiene, según voces, voces autorizadas que lo conocen, que más visualizaciones tiene, que más años hace que está en las plataformas, en fin, no llevaron una persona que pueda refutar técnicamente, llevaron un tipo que sepa vender o que le sirva a mostrar. Así que nada, a mí la verdad, bueno, espero que haya tenido un buen viaje. Eh, por suerte, no tengo nada que ver con el tipo, no me conoce ni por Gil, según dicen. Así que nada, me comentaban de que había traído regalitos, no acepto regalos, así que la verdad no. Si tuviera buena onda con él, por ejemplo, si fuese el amigo Gregorio, que seguramente nos hubiese representado mucho mejor a los técnicos, si es que ese era el fin, vuelvo a repetir, no sé ni para qué era el viaje, ni de qué se trata, no sigo ese contenido, pero los comentarios están, me están gozando y yo estoy contestando. Si, por ejemplo, el amigo Gregorio o el amigo Miguel hubiesen ido en representación de los técnicos que trabajamos día a día y por ahí quieren promocionar la marca, le hubiese pedido que me traigan un jueguito chiquito, aunque sea de destornilladores Urrea acrílicos. Tuve en el pasado, bueno, se han, se han perdido. O quizás los encontró alguien antes de que se pierdan, como suele pasar. Yo no sabía, los compré en una ferretería y después no pude volver a comprarlos. Los compré a un precio algo salado, eran buenas unidades. Destornilladores Urrea acrílicos, industria mexicana. Nada, no es el espíritu del canal mostrar eso, pero vieron que a veces hay unidades buenas que uno suele tener. Tengo un montón de llaves que muestro siempre, Made in Germany, bueno, de otros años. Obviamente le hubiese pedido al amigo Gregorio que me lo traiga y se lo pago como corresponde, ¿no? No quiero nada regalado, odio los regalos. Me ponen en el compromiso de después tener que compensar esa atención y a veces tengo miedo de no haber estado a la altura. Pero después lo que haga el tipo, nada, no me interesa mucho. Sí, cuando por ahí se mete con el laburo de técnicos que estamos día a día en los domicilios, en las obras, trabajando, eh, aunque sea debajo de la lluvia, como han visto, y no lo digo por ser un pobre tipo, lo digo porque hay veces que hay que cumplir con el cliente y bueno, las inclemencias del tiempo se hacen sentir, pero bueno, nada, espero haya sido, aunque sea no tan, no tan desagradable para las pobres personas que lo tuvieron que recibir. Otra cosa no puedo decir y digo esto porque me preguntaron. Están los comentarios, los pueden leer. Para no andar escribiendo, como no es mi estilo, saco el tema y lo digo. Así que nada, si trajo regalitos, que los distribuya. Seguramente serán regalitos lindos e interesantes, dado que son canjes caros. Ustedes vieron la marca. Si es que, bueno, puedo nombrar la marca, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Eh, pero bueno, es una marca pública, o sea, puedo nombrar todo lo que quiera. Así que nada, les mando un saludo y nada, quería hacer este descargo. Estoy diciendo mucho nada, pero bueno, son muletillas que uno utiliza a veces.
No sé mucho, pero me gusta la comunicación y sé que son muletillas que uno utiliza mucho y a veces no está bueno. A mí no me gusta utilizar tanta muletilla, por ejemplo. Así que nada, no han llevado el mejor exponente técnico, quiero que sepan eso, pero han llevado un vendedor de arena en el desierto, un vendedor de hielo en la Antártida, un vendedor de semillas de alambre de púa. Nos vemos. Saludos.